gobierno, los órganos constitucionalmente autónomos, desapareciendo programas, y todo esto para poderlo utilizar con un gasto directo por parte del Ejecutivo, por parte del presidente de la República, de manera discrecional y de manera opaca, porque el 80% de todo el gasto que ejerce el gobierno federal es un gasto que no genera licitaciones, sino son puras adjudicaciones directas. Y pues somos senadores que en el grupo de oposición en el Senado estamos apoyando la iniciativa de los gobernadores federalistas. Es el momento de hacer una exigencia de que se replantee el pacto federal. Es insostenible. El presidente de la República ha aceptado ya reunirse y pues va a ser muy interesante esta discusión entre el gobierno federal y los 10 gobernadores del Frente Federalista. A todas luces esto es insostenible, como está la repartición de cada vez más recursos que centraliza la federación, dejando desprovistos a los estados, y los estados que están en el nivel límite de endeudamiento ya no tienen ningún margen de maniobra para poder actuar. Por eso creemos que es muy importante este esfuerzo y apoyar a los gobernadores federalistas. Vienen también algunas series de damnificados de la política presupuestal. Ya hemos identificado lo que son las organizaciones de la sociedad civil, las donatarias autorizadas que van a desaparecer, muchas de ellas. Son estas organizaciones de ciudadanos que se reúnen para ayudar a otros en temas de educación, de salud, de defensa de derechos humanos, de protección de minorías, de defensa de las libertades. El gobierno de Andrés Manuel desde el principio les declaró la guerra y los declaró como organizaciones hostiles a las que no tenía confianza, y hoy le mete unos candados que les va a volver imposible seguir obteniendo donativos de las empresas para poder seguir funcionando. Esto se suma con el recorte al campo. En el campo de Chihuahua vemos un daño muy grande porque desaparecen todos los apoyos al campo, y estoy diciendo todos los apoyos al campo, desaparecen el 90% que estaban destinados a la ganadería, a la agricultura, al control fitosanitario, y esto se suma a la gran sequía que afecta a nuestro estado y que dejó sin sembrar todas las superficies de temporal. El 80% quedó sin poder levantar cosecha, y el distrito de riego el próximo año el 60% no podrá sembrar porque no hay agua. Esto nos marca un momento muy crítico, un verdadero momento que se suma a la crisis sanitaria del COVID. Contrario a lo que dice el presidente Andrés Manuel, todavía no tocamos fondo y viene lo más grave, lo más dañino está por venir, viendo lo que le está pasando a otros países como Estados Unidos y Europa, que van adelante en el tiempo del ciclo de contagios. Podemos anticipar que en México y en Chihuahua esto irá en una curva ascendente mayor que la primera oleada. Este es el dato. Aumentan el número de contagios sensiblemente por encima de lo que se vio en la primera oleada. En México todavía no hemos bajado la primera oleada, entonces se va a juntar una oleada que nunca bajó, se quedó una meseta, viene un repunte y luego se junta también con la pandemia. Esto nos configura todo un
un cuadro muy crítico y eh, no estamos teniendo los apoyos por parte de la Federación para el sector salud. No se han completado los hospitales de especialidades y la unidad de cancerología en la ciudad de Juárez que prometió desde que el presidente asumió como presidente electo. Vino y filmó un video y nunca ha mandado ni un centavo, pero tampoco está apoyando al estado de Chihuahua con lo que ha invertido directamente para atender a las personas y a la emergencia en la crisis sanitaria, con más de 1,000 millones de pesos, y eso no nos está correspondiendo al gobierno federal. Además de esto, no se están apoyando a las empresas y el salario mínimo vital, que es algo que el PAN está exigiendo que se analice en México, como en tantos estados, tantos países se ha hecho, aquí no se quiere considerar. Este salario mínimo vital es para compensar durante los meses de la pandemia las personas que pierdan su empleo, sus ingresos. Y esto pues nos configura un cuadro muy crítico, una lucha muy férrea de los intereses de los chihuahuenses frente al gobierno centralista y presidencialista de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador no conoce Chihuahua, no sabe cómo funciona un estado norteño, que lo que no estamos queriendo es que nos den, sino que nos apoyen para poder nosotros mismos crecer. No dádivas, no, no, no las transferencias que no generan capacidades, sino proyectos de inversión, de infraestructura que permitan el crecimiento económico. Lo que los chihuahuenses nos piden es oportunidades de empleo. No nos piden subsidios de tarjetas para estar cobrando cada mes 1,000 pesos, sino lo que nos están pidiendo es la posibilidad de crecer y tener ingresos propios y no depender de nadie. Esa es la diferencia del norte contra la visión centralista, paternalista y clientelar de Andrés Manuel López Obrador. En Chihuahua lo que queremos es esta libertad, esta independencia y este federalismo donde se nos dé lo que nos corresponde, porque aquí apoyamos con muchos recursos a la federación de manera solidaria y no se vale que nos reduzcan el dinero. Déjenme darles unos datos muy rápidos. Los gastos, el gasto federalizado está disminuyendo en un 5% para nuestro estado. Los proyectos de inversión están yéndose a los proyectos del presidente de la República, pero lo que puede manejar el gobierno del estado, que son las participaciones y las aportaciones, están reduciéndonos en el estado de Chihuahua en 2,617 millones de pesos. Este es un recorte a lo que el Estado, el gobierno de Javier Corral puede ejercer. Y esto es muy crítico porque pues es un recorte sobre recorte sobre recorte. Desde Peña Nieto nos ha tocado un maltrato por la federación y hay dos conceptos fundamentales. Uno es el ramo 28, que son las participaciones. Esto en función de lo que recauda vía impuestos, el sistema fiscal nos reparten el 20% y en ese concepto nos van a quitar 869 millones de pesos y es el 6% menos. En el ramo 33, que son las aportaciones federales, ahí sí también nos reducen otros 872 millones de pesos, un 7% menos. Y con los subsidios y apoyos en general que se dan a los estados, a nosotros nos van a disminuir en el ramo de convenios de descentralización y reasignación por 1,400 millones de pesos, protección social en salud, 725 millones de pesos. Es muy delicado, es muy grave lo que estamos enfrentando
y pues simplemente queremos cerrar filas con el gobierno del estado para pedir más recursos para los municipios, para el estado y para las organizaciones de la sociedad civil. Gracias. Senador, si alguien tuviera una pregunta, podemos abrir los micrófonos y también, o aquí por el chat, no sé si alguien tiene una pregunta. Tengo una aquí atrás del chat, senador Diego Contreras. Dice, ¿qué opina de la renuncia de Juan Carlos Loera en la Delegación de Bienestar? Así como la llegada de Berta, alcalde de la Delegación de Bienestar. ¿Continuará el conflicto con la Federación? Diego Contreras, de tiempo. Sí, pues me encantaría que esta fuera una oportunidad de desandar el conflicto y reencontremos la comunicación. La señora Berta Luján es una persona muy sensata y creo que abre una oportunidad de diálogo directo con el gobierno del Estado, aun cuando ella tiene muy claras sus convicciones político-ideológicas. La posibilidad de restablecer la comunicación y la coordinación se vuelve mucho más factible con su nuevo nombramiento y yo le doy la bienvenida. Okay, ¿alguna otra pregunta? Si me permiten, nomás un dato que se me olvidó mencionar es la desaparición del Fortaseg. Este es un golpe muy duro. Desaparecen totalmente los apoyos a los municipios para adquisición de patrullas, equipamientos, chalecos y armamentos. Y también desaparecen los apoyos para la readaptación de las personas con adicciones. Son temas que pues lastiman mucho, ¿verdad? Como estas decisiones que van a tener consecuencias muy graves. Muy bien. ¿Listo? ¿No más? ¿Alguien más que desee hacer una intervención? Pues no. Bueno, pues agradecerles entonces la asistencia. Gracias, senador. Muchísimas gracias a ti. Que pasen todos muy buen día. Muy buen día. Gracias.